Fernando Mestre es investigador distinguido de la Universidad de Alicante, es experto en el funcionamiento de los ecosistemas de zonas áridas y su respuesta al cambio ambiental. Él va a ofrecernos una ponencia con el título sobre la sostenibilidad de la agricultura tal y como la practicamos. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a Lacoste la invitación para estar hoy aquí. La verdad es que me hizo muchísima ilusión. De hecho, tuve que mirar 2 veces el correo. Digo, ¿esto qué es? ¿Me están invitando para esto? Uy, cómo mola. Y nada, que estoy muy contento y agradecido por estar hoy aquí. Y para mi charla voy a hablar un poco sobre un tema muy importante, que es un poco cómo nos alimentamos, ¿no? Cómo estamos produciendo comida y el impacto ambiental y en este caso, falta de sostenibilidad del sistema alimentario global, ¿no? que nos alimenta a todos. Ha empezado Fernando en su charla, en la primera de la jornada, que hemos tenido mucho éxito, ¿no? Los humanos, siguiendo este principio bíblico de crecer y reproducidos, y somos muchos, ¿no? Somos casi 8.000 millones. Dentro de poco vamos a cruzar la barrera de los 8.000 millones de personas en todo el planeta, y a día de hoy, lo que parece un milagro, se produce suficiente alimento para todos. Otra cosa es que, por desgracia, no esté bien repartido, ¿no? Pero a día de hoy se obra este milagro, ¿no? De poder producir alimento para alimentar a tantas personas. Este milagro se empezó a gestar después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con el advenimiento de la Revolución Verde, que todos hemos oído hablar y imagino que todos conoceréis, que es un conjunto de cambios importantes en la manera en la agricultura, la manera de producir comida, que empezaron con la creciente mecanización de las tareas agrícolas, el desarrollo de variedades de alto rendimiento, de cada vez producían más por unidad de superficie, y esto, bueno, no sé si se ve muy bien, no ha tocado techo todavía, ¿no? Por ejemplo, el maíz, todavía los rendimientos de maíz siguen aumentando año tras año en la mayor parte de países en los que se cultiva, combinado con el uso de pesticidas, de fertilizantes, la irrigación intensiva, y este milagro pues ha traído consigo pues que tengamos una cantidad creciente de calorías, lo cual es un indicador que está muy relacionado con el desarrollo económico y social en todos los sitios, y con numerosos indicadores muy importantes también desde el punto de vista socioeconómico, ¿no? Por ejemplo, como la desnutrición infantil, ¿no? Que está mejorando. Es un indicador que, por desgracia, los números todavía son bastante altos, sobre todo en algunos países en vías de desarrollo, pero está disminuyendo tanto a nivel global, la línea verde, como en todos los países que todavía presentan tasas importantes de este severo problema. Esto es algo muy positivo, ¿no? El que podamos tener comida en abundancia para un número creciente de personas cada vez mayor, el que cada vez vaya disminuyendo los problemas de malnutrición y sobre todo malnutrición infantil, pero, y es un pero bastante grande, es un sistema muy poco sostenible desde el punto de vista ambiental. Estamos produciendo comida, estamos generando un montón de impactos sobre nuestro medio ambiente que ponen en entredicho la sostenibilidad de este modelo, ¿no? Los impactos son muchos, el tiempo disponible es poco, entonces voy a hablar de algunos de los que yo considero que son más importantes, y quiero empezar con el papel de la agricultura en la crisis climática. No voy a hablar de la crisis climática, ya ha hablado Fernando sobre la misma. Todos sabemos que tenemos la necesidad imperiosa de descarbonizar nuestro modo de vida, y eso también pasa por descarbonizar o cambiar la agricultura, porque en términos globales la agricultura es responsable de un 26% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero que estamos emitiendo en la atmósfera. Y dentro de este porcentaje la agricultura destaca particularmente la cría de animales, ¿no? La cría de ganado y en menor medida de peces, de acuicultura, responsables de más del 30% de todas las emisiones asociadas a la actividad agraria. O sea que realmente, si queremos, es un impacto muy grande que tiene el cómo producimos comida. Otro aspecto fundamental es la contribución de la agricultura al agotamiento de los recursos hídricos, que es un tema de particular relevancia para países como el nuestro. De hecho, si vemos países como el nuestro, porque en España aproximadamente el 80% de todo el consumo de agua se hace en agricultura, lo hace la agricultura. Si queremos hablar de gestión del agua y de aprovechamiento y ahorro de agua, tenemos que hablar de gestión, aprovechamiento y ahorro en agricultura. De hecho, el caso de España no es único. Si vemos
en este mapa se muestra la cantidad de agua extraída por las actividades agrícolas. Podemos ver que es muy elevada y aquí sí que no se distingue entre países en vías de desarrollo desarrollados, sino se distingue más bien entre aquellos países que son grandes centros de producción de alimentos. Podemos ver el caso, por ejemplo, de Argentina, de la India, el propio de España, Estados Unidos o Australia. Y se da también la paradoja que muchos de estos lugares, que son grandes centros de producción de alimentos, tienen un clima que no permite dicha producción. Entonces, ese agua, pues, lugares, un ejemplo paradigmático es, yo vengo de Alicante, pues Alicante, Murcia y Almería, ¿no? Que son algunos de los principales centros de producción hortofrutícola de Europa, pero que no tenemos las condiciones climáticas en cuanto a precipitaciones que permita ese crecimiento de esta producción agraria. ¿Cómo se consigue esa producción? Lo tenemos todo, nos falta el agua. Pues o trayendo el agua, por ejemplo, con trasvases como el Tajo Segura, o extrayéndola sobre todo y fundamentalmente de los acuíferos, ¿no? Y el regadío en la agricultura, sobre todo en países como el nuestro, no para de crecer. Aquí muestro en la gráfica superior el crecimiento de olivo puesto en regadío en los últimos 16 años, perdón por la gráfica, es un poco pequeña, no se ve muy bien, para todas las provincias andaluzas, ¿no? Y se puede ver un crecimiento exponencial en la mayor parte de ellas, sobre todo en Jaén, que es la principal superficie de olivar. Y el caso del olivo es paradigmático, porque el olivo es un cultivo tradicional de secano. Yo vengo de Alicante y en mi pueblo tradicionalmente los cultivos eran tres: el olivo, la vid y el almendro. Y son esos tres porque no había que regarlos para poder cultivar. De hecho, el olivo de manera natural, como se ha venido cultivando en el secano, con densidades de árboles normalmente de unos inferiores o menos de 100 árboles por hectárea, produce entre 1.000 y 4.000 kilos de aceituna al año. Pero claro, el olivo... O sea, que no tenemos que regar el olivo para poder tener cosechas de aceitunas. Pero obviamente es una planta. Si tú el olivo la riegas, al igual que el resto de plantas, pues obviamente produce más. Y en los últimos años han venido desarrollando nuevas variedades de olivo muy productivas, asociadas a técnicas de cultivo muy intensivas, que se llama, de hecho ya no es olivo en regadío, sino que es en regadío superintensivo se llama. Es una manera de cultivo muy diferente, donde se plantan árboles en una densidad muy elevada, entre 1.000 y 2.000 árboles por hectárea. De hecho, se cultivan en seto, ya no son árboles, son pequeños arbustos que se cultivan como las parras, como las vides, y que es un cultivo muy productivo, que puede más de 12.000 kilos de aceituna al año, pero que se basa en un uso intensivo de fertilizantes y sobre todo de agua. Y este consumo de agua pues está deteriorando notablemente nuestras masas de agua superficiales, pero sobre todo subterráneas. De hecho, a nivel global, si vemos en este mapa, podemos apreciar el estado general de las aguas subterráneas, de los acuíferos, que va de muy bueno en verde a muy malo en rojo, y podemos apreciar cómo la mayoría de las zonas, perdón que esto no funciona, no se apunta nada, pero bueno, toda la mayoría de las zonas que presentan acuíferos en muy mal estado, que son las rojas, se suelen encontrar en estos grandes sitios de producción de alimentos, donde se practica la agricultura de regadío. Sobre todo, por ejemplo, un ejemplo es España, ¿no? O sobre todo, más concreto, el sudeste de la península ibérica. Entonces, claro, esto está trayendo muchas consecuencias y una de ellas es la degradación y desertificación de nuestro territorio. Y este verano, por ejemplo, lo estamos viendo en directo, ¿no? Todos nos han saltado las alarmas cuando se ha secado, por primera vez en 30 años, la única laguna de agua en Doñana que tenía agua todo el año. O sea, y obviamente este año no ha ayudado, la ola de calor, la sequía que están viviendo no ha ayudado, pero se ha secado no por la ola de calor, sino que se ha secado porque el acuífero que alimenta ese sistema de lagunas está bajando tanto por dos motivos: por el cultivo de los frutos rojos y por el uso del agua en la organización de Matalascañas, que se ha secado. Lo mismo está pasando en Daimiel, donde el Parque Nacional de las Tablas de Miel lleva años en la UCI, debido a todos los regadíos del campo de Daimiel, y muchos otros parajes y lugares de nuestro territorio, por ejemplo, en la comarca de la Sarquía, en Andalucía, en el cual pues, los cultivos de aguacate y de otras frutas tropicales directamente han vaciado los pantanos que abastecen ese área, y ahora ya están comprometiendo incluso el agua para uso humano. También me gustaría hablar de un tema muy importante cuando hablamos de los impactos de la agricultura, que además es particularmente señalado hoy, que es el Día Mundial contra la lucha contra el despilfarro alimentario, que es algo que ya menciona Fernando en su charla, que estamos tirando el 30% en líneas generales, el 30% de los alimentos que producimos. O sea, y nos podemos imaginar el impacto ambiental, económico y social, incluso moral y ético, que eso supone, ¿no? Estamos hablando, las cifras son mareantes, ¿no? Más de 1.000 billones de toneladas de alimentos que estamos tirando cada año.
un coste superior al trillón de dólares. Y podemos asociarlo a la desgracia que supone que estar tirando esta comida y a la vez gente que literalmente se está muriendo de hambre, lo cual es un crimen, ¿no? Como a mí me gusta decir. Y se tira comida en todas las fases, desde que se produce hasta nosotros mismos, comida que se nos pasa en nuestras casas, pero me gustaría llamar la atención sobre algo que yo considero particularmente sangrante, que es la comida que se tira en origen, sin ni siquiera que entre el circuito de la comercialización. Y en países como el nuestro, esto ocurre fundamentalmente en momentos en los que hay mucha más oferta que demanda. Es decir, estamos produciendo tanta comida continuamente que hay momentos en los que el mercado se satura. Entonces, claro, los precios caen. Y para evitar que los precios caigan mucho, se destruye parte de esa cosecha para evitar que el precio siga cayendo. Que además es una práctica, pese a que sea un disparate en todos los sentidos, es legal y además está subvencionada por la Unión Europea, que subvenciona hasta el 5% de la destrucción en origen como un mecanismo de defensa para el agricultor. Pero claro, esto tiene un impacto muy grande. Nosotros, por ejemplo, utilizando datos, estadísticas oficiales, aquí es muy interesante porque hay muchos datos. Como los agricultores cobran por ello, pues se molestan en registrarlos. Utilizando los datos oficiales, para el caso de la Comunidad Autónoma Andaluza y en particular Almería, que es el principal, para algunos de los principales cultivos hortofrutícolas, tomate, calabacín, pepino, berenjena y pimiento, solo en un año, en 2019, la producción declarada que se tira en origen para evitar que caiga el precio supuso un despilfarro de 300.000 metros cúbicos de agua, más de 136 toneladas de fertilizante y el equivalente a emitir a la atmósfera 7.500 toneladas de CO2. Esto solo para Andalucía y solo para estos cultivos. En España ese año se tiraron 114.000 toneladas y en la Unión Europea pues nos podemos imaginar. Y esto es lo declarado, que es la punta del iceberg. Los que sois de Valencia, como Ismael, pues este año podéis ver que la naranja en muchos campos directamente ni se molestan en recoger porque las pagan tan mal que cuesta más ir a recogerlas que dejarlas. Pero esas naranjas se han regado, esos naranjos se han regado. Entonces nos podemos imaginar el impacto que esto supone. Y podríamos seguir hablando del impacto de la contaminación por los pesticidas, las macrogranjas, etcétera, etcétera. Pero bueno, no tengo tiempo para ello. No me gustaría acabar con este mensaje muy catastrofista, sino que ¿qué podemos hacer? Estamos hablando de sostenibilidad, ¿no? Es un objetivo, ya se ha mencionado en la introducción, es un objetivo que todos tenemos y que desde la ciencia tenemos que contribuir a cambiar nuestra manera de hacer las cosas para que sean más sostenibles, y por supuesto la agricultura hay mucho margen de mejora para que ello sea así. Hemos dicho que la agricultura es un importante emisor de gases de efecto invernadero, entonces tenemos que avanzar en la descarbonización. Y las buenas noticias es que la agricultura, parafraseando a Fernando, es posible. O sea, es difícil, pero es posible. Por ejemplo, se estima que si seguimos como hasta ahora, de aquí a final de año, las actividades agrarias a nivel global emitirán más de 1.300, perdón que ya no leo sin gafas, billones de toneladas de gigatoneladas de equivalente de CO2, de gases de efecto invernadero. Pero cambiando cómo nos alimentamos, muy importante, y cómo producimos la comida, podríamos no solo reducir toda esa cantidad, sino incluso conseguir que las actividades agrarias sean un sumidero neto de carbono, es decir, que los sistemas agrarios secuestren más carbono del que emiten. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues con medidas, por ejemplo, como cambiando nuestra dieta. Esto es fundamental. O sea, si reducimos nuestro consumo de carne, sobre todo de carnes rojas, y aumentamos más el consumo de frutas, de verduras, de legumbres, si eso se extrapolara a nivel global, se podría reducir más de me vais a perdonar, más de un 40% de reducción. Si esto lo combinamos con cambios en nuestros hábitos para comer de manera más saludable, eliminar la comida basura de nuestra dieta, que además de ser muy mala para nuestra salud, es muy mala para el medio ambiente en general, se conseguiría también una reducción notable. Podemos seguir avanzando, añadiendo variedades de alto rendimiento, cambiando la manera de cultivar para que no se pierda carbono del suelo. Y si combinamos todo eso, podemos llegar a que la agricultura no solo no deje de ser fuente de gases de efecto invernadero, sino que sea un sumidero neto. No podemos hablar de gestión del agua, como he dicho antes, si no hablamos de la gestión del agua en la agricultura, ¿vale? Y en países como el nuestro pasa necesariamente por ahorrar agua. Y en el caso de países como España pasa necesariamente por limitar el regadío. Yo vengo a Alicante y digo esto y me echan a patada, gorrazos de mi casa, pero no podemos
seguir utilizando el agua como hemos venido utilizándola, como si fuese infinita, como si fuese un bien que no tiene valor y que está siempre a nuestra disposición para usarla tanto como queramos. Claramente en países como España tenemos que empezar ya a poner coto al regadío, porque directamente, si no, se va a poner coto solo, porque directamente nos vamos a quedar sin agua para poder mantenerlo. Esto tiene que venir acompañado con medidas eficaces para incrementar el beneficio directo que se queda a los agricultores. O sea, no puede ser que en Valencia a un agricultor de naranjas se la paguen a pie de campo a 7 céntimos el kilo y que luego esas naranjas nosotros las compremos a 1,25 o a 1,50. O sea, hay incrementos de más de 1000 por 1000. O como este verano me encontré yo estando en Alemania, que era más barata una sandía en Leipzig que en Alicante, cuando una sandía hecha en Murcia en Almería. Ese tipo de sinsentidos debido a cómo a la distribución y los intermediarios en los sistemas agrarios, claramente hay que cambiarlos si queremos realmente que el agricultor no se vea obligado a exprimir hasta la última gota de agua disponible para poder así subsistir. Y también es muy importante que cuidemos nuestros suelos, que es algo que tradicionalmente, desde el punto de vista agronómico, se ha considerado el suelo únicamente como un soporte para el cultivo, o sea, para crecer las plantas. Y si no tiene nutrientes, yo se los añado. Que no hay agua, yo lo riego. Pero claramente este paradigma tiene que cambiar. Tenemos que cuidar mucho nuestros suelos, no solo porque sin suelos no podemos crecer las plantas, los cultivos hidropónicos, las granjas verticales, esos son pequeñas utopías que nos gustan mucho porque es muy tecnológico, pero que no es viable. Y si no, que se lo pregunten ahora a los agricultores holandeses, muy tecnificados, muy en invernaderos, pero que ahora con los precios de la energía no les salen las cuentas para hacer ese tipo de agricultura. O sea, la agricultura pasa necesariamente por que empecemos a cuidar nuestros suelos. Y además eso nos va a tener muchísimos beneficios. Si fuésemos capaces de incrementar modestamente la cantidad de carbono orgánico en el suelo, cambiando cosas que hacemos que son un disparate, como quemar los residuos agrícolas a pie de campo. Si en vez de quemar los trituramos y los incorporamos al suelo, por ejemplo, haciendo esos pequeños cambios, podemos contribuir a aumentar el carbono orgánico, quitándonos ya de nuestras cabezas esta necesidad de que el campo solo está limpio cuando lo roturamos, ¿no? Estos olivares que están limpios, ¿no? La gente dice, no, es que si dejas ahí la vegetación eres un sucio, o sea, eres un guarro, el olivar tiene que estar limpio. No, al revés, o sea, el olivar tiene que estar lleno de vegetación arbense entre los olivos para que esa vegetación proteja el suelo de la erosión, mejore al final tu rendimiento, porque esa vegetación no solo no va a competir con tus olivos, sino que además va a permitir retener mayor humedad del suelo y incrementar poco a poco los contenidos de carbono orgánico. Si todo esto lo vamos extrapolando a nivel global, se estima que estos incrementos modestos podían acumular más de 37 billones de metros cúbicos de agua, incrementar el rendimiento de los principales cultivos a cifras de 2 dígitos y reducir el 10%, se estima, de hasta el 10% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. O sea que... Y aquí acabo, para no pasarme de tiempo, lanzando este mensaje positivo de que vamos muy mal encaminados, pero tenemos las herramientas y el conocimiento para cambiar ese rumbo, para intentar conseguir que la agricultura y cómo nos alimentamos sea más sostenible. Muchas gracias.